Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro devocional. Sean todos bienvenidos. Un buen momento, un tiempo para estudiar, para analizar su palabra, meditar en ella. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que decidió en esta mañana venir y continuar con nuestro estudio. Bien, estamos en nuestra carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, que ya concluimos. Estamos queriendo analizar, más bien analizando el versículo 13, y analizamos algunos puntos el domingo anterior acerca de una instrucción más que se le daba a la mujer. En el versículo 12 hacía una, digamos, fría, ¿no?, instrucción, pareciera, ¿no?, como que si fuera fría la instrucción del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en este caso a Timoteo, en cuanto a la instrucción a las mujeres de manera particular respecto de permanecer en silencio. Y concluí de manera paralela junto con la carta a los Corintios en el capítulo 14 con 5 puntos, y esos 5 puntos nos podemos decir que resumen, ¿no?, en conclusión, vaya, lo que Pablo quiere decir a la iglesia de Éfeso. Decíamos que permanecer en silencio, mujeres, significa tener un entendimiento, ¿no?, obviamente escritural, obviamente bíblico, acerca de que esa seriedad o ese silencio responde a un entendimiento del gobierno de Dios en nuestras vidas, en este caso muy particular a sus vidas. Tenemos nosotros y tienen ustedes, por lo que la Escritura nos habla, de una capacitación, de un entendimiento, vuelvo a decirlo, que nos ha dado el Espíritu Santo para que a través de su Espíritu Santo podamos, y en este caso ustedes, puedan honrar obviamente la autoridad de la palabra, puedan honrar la autoridad, en este caso de su esposo. Las capacita por otro lado también para comprender cuál es ese orden, cuál es el diseño, cuál es el gobierno de Dios que Él desea establecer en cada uno de nosotros, y por la instrucción de manera muy particular en las mujeres. Otro punto, que fue el tercero si no me equivoco, es que Dios desea, por supuesto, crear en las mujeres que profesen una vida piadosa. Y hablábamos también de la carta de Pedro, ¿no?, capítulo 3, versículo 3, donde señala lo importante, ¿no?, que sean adornadas con obras dignas de mujeres que profesan la piedad y que atesoran obviamente la palabra. El punto 4, hablábamos también que la mujer no está siendo en ningún momento relegada por Pablo, en ningún momento está siendo minimizada, sino invitada por Dios a aprender, a ser receptiva, a atesorar la palabra, a contribuir, no siendo promotoras, ¿no?, del caos, sino más bien respetar, ser serias y tener cuidado en el Evangelio, sobre todo a la hora de la exposición de la palabra. Y otro punto que analizamos finalmente fue cómo Dios demanda en general, por supuesto, no nomás a las mujeres, también a nosotros, pero concluimos que Dios demanda a su iglesia orden, que todo lo que se tiene que hacer, es para edificación nuestra, porque ese es el propósito de la palabra, ¿no? Obviamente edificarnos, el propósito de la palabra no es confundirnos, es edificarnos, crecer, madurar, entender, y son estos puntos también que quiero tocar en este versículo que vamos a analizar. Así que yo le voy a pedir que me ayude a orar, para pedirle a Dios que nos dé sabiduría y todo entendimiento. Padre, gracias en esta hermosa mañana una vez más. Adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor, y rogamos de tu Espíritu Santo que en esta mañana, Señor, dirija mis palabras, dirija nuestras vidas, dirija nuestro entendimiento. Oh Señor, Dios de toda gloria, abre nuestro entendimiento, Dios, y permite que tu siervo pueda hablar solamente palabra dirigida por ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos diriges, eres tú quien haces la obra en cada uno de nosotros. Y Dios, yo ruego, Dios, que no sea evidente el hombre aquí, sino que sea evidente tu palabra, y que seas tú, Dios, quien sea glorificado, exaltado, para gloria y alabanza de tu palabra, para gloria y alabanza de tu nombre, oh Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hablábamos del versículo 12 y vamos a entrar de manera directa al versículo 13. Así que yo le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, abra su Biblia en el capítulo 2, versículo 13, y vamos a ver algo que Pablo está haciendo. Va a ser una exposición de motivos. Es decir, Pablo va a rendir argumentos para decir el porqué de lo anterior.
Pablo, para poder, establecer una base, establecer un argumento sólido de lo que está solicitando a la mujer, va a exponer ahora argumentos. Y eso es muy importante porque esto es casi pudiéramos decir, una etapa conclusiva, ¿no? de lo que está pidiendo. Me explico. Por ejemplo, nosotros, yo como abogado, cuando estoy en una audiencia o cuando dirijo en un juicio en general, nosotros tenemos nuestra etapa, ¿no? Por ejemplo, de alegatos finales. Bueno, pareciera como si Pablo está tratando de resumir lo que quiere explicar con estos argumentos. Y les ponía ese ejemplo porque eso nos está dando a entender que Pablo quiere concluir este punto para iniciar otro. Y claramente usted lo puede ver en el versículo 13. Dice, ¿por qué? Ojo con esto porque es un indicador. Yo siempre les he dicho, analicen este tipo de palabras, ¿no? Los cómo, los para, los porqués. Porque nos está diciendo algo. Fíjate, Pablo dice, porque Adán fue creado primero. Ese es un argumento que Pablo está tomando. Después, Eva, y fíjate, Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Este es un conector, les decía, que trata de asumir una idea con el propósito de mostrarnos otra, pero la otra idea tiene como propósito, concluir lo que Pablo está explicando. Y pudiéramos decir que esta explicación se traduce desde el versículo 9 hasta el versículo 12. No sé si usted recuerda, pero Pablo inició el versículo 9 hablando de la importancia del vestir decorosamente. Mujeres, la importancia de adornar no la imagen exterior, sino adornar nuestra interioridad, es decir, la imagen interior con buenas obras que profesen la piedad. Y por supuesto estoy tratando de resumirlo, de la importancia de asumir las funciones que les corresponden, ¿no? En este caso como mujeres. Muy bien, ¿a dónde desea? Yo quiero con ello responder una pregunta que seguramente usted se hizo porque yo me la hice en este estudio. ¿A dónde desea llevarnos Pablo con estas conclusiones? Porque son conclusiones, hermanos, que no pueden quedar simplemente leídas como dicen, rápido, ¿no? A la prontitud. Si hay algo que yo les he pedido y les he dicho de manera insistente es escudriñen, analicen, mediten en las escrituras, vean de manera amplia el contexto para poder entender lo que nos está diciendo el texto. Y les ponía el ejemplo anterior de que si tú lees que dice el apóstol, ¿no? De que la mujer permanezca en silencio, bueno, eso se oye frío, se oye muy en seco si tú quieres verlo así, y en efecto así lo dice, pero hay que entender el contexto completo para ver por qué lo está pidiendo. Bueno, algo así está diciendo Pablo ahora, pero en sus conclusiones. Y la pregunta es, ¿a dónde desea llevarnos Pablo con estas conclusiones y afirmaciones? Tenemos que verlo, hermanos, con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí también se puede descontextualizar un texto que es muy delicado. La primera conclusión es que Adán fue creado primero. Yo creo que eso no tiene mayor complicación. Lo sabemos y lo vamos a analizar, pero tenemos que verlo y quitarnos de nuestra mente conclusiones como, Adán está señalando una superioridad masculina. Pablo está señalando en este caso a Adán como si fuera superior a la mujer, ¿no? Como si fuera de manera espontánea, lo estuviera diciendo como si fuera muy machista, ¿no? Como si estuviera posicionando a Adán por un lugar o en un lugar como si fuera intocable. Pudieras concluir, y obviamente por lo que después dice Pablo dice, y Adán no fue engañado, pudieras tú concluir que a lo mejor Pablo está diciendo que no hay un juicio condenatorio en contra de Adán, sino de Eva. Es decir, como si Pablo estuviera justificando a Adán y señalando a Eva. Esa pudiera ser otra conclusión. Pudiera ser a lo mejor que se esté señalando a la mujer, le decía hace un momentito, ¿no? Como si fuera el objeto de la transgresión. Y yo quiero señalar esto, hermanos, porque son cosas que a veces, si no las meditamos de manera delicada y asumimos con responsabilidad el entendimiento bíblico, podemos caer en estas conclusiones. Conclusiones para nada correctas, para nada acertadas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, remitirnos a las Escrituras. Pablo nos está llevando, obviamente, a un inicio, es decir, nos está llevando al Génesis, y hay que ver qué nos está diciendo en el Génesis para entender el contexto de esto en lo que está concluyendo.
Y yo para ello les pido que se formulen dos preguntas. Y voy a hacerlo dinámico, es decir, voy a interactuar con ustedes. Número uno, ¿de qué me está hablando Pablo, hermanos? A ver, si captaron mi idea. ¿De qué nos está hablando Pablo en el versículo 13 y versículo 14? Para entender un poco más esto, ¿no? Nos está hablando, número uno, del inicio, es decir, de la creación, es decir, del Génesis, ¿no? Dice, está diciendo que Adán fue creado, ¿qué cosa? Primero. Y también está hablando de otra cosa, está hablando de la transgresión, es decir, del pecado. Bueno, en relación a eso, para entender mucho más esto que nos está diciendo Pablo, ¿qué nos está tratando de decir al respecto? Son dos preguntas que yo les estoy pidiendo se formulen para que usted entienda lo que Pablo está diciendo. Nos está tratando de decir que en efecto, capítulo 2, versículo 7 de Génesis, en efecto el hombre fue creado primero. Usted lo puede ver y lo vamos a analizar después. Ahorita nada más quiero señalarlo para que lo tenga como referencia. Pero también nos está hablando de otro punto. Y ese punto es la transgresión. Punto que no podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque Pablo está señalando en sus argumentos que no fue el hombre el que transgredió la ley, sino que fue la mujer, en este caso Eva, ¿no? Génesis 3, capítulo 6, 7 nos habla de todo esto, versículos 16, todo esto nos lo explica. Vamos a abordarlo después. Pero hay razones, hermanos, para entender qué es exactamente lo que nos está tratando de señalar Pablo en estas conclusiones. Número uno, la conclusión literaria, es decir, la conclusión literal, en la que Pablo está argumentando sus argumentos. En efecto, esto sucedió, en efecto, esto es así, y son conclusiones y son afirmaciones, pero las voy a abordar más adelante. Ahorita quiero ampliar el contexto. Quiero ampliar el contexto para que tengamos un contexto, valga la redundancia, más amplio de lo que Pablo nos está señalando. Y para eso, obviamente, el capítulo primero, la carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, nos está remitiendo al Génesis. Así que yo le pido que vaya, por favor, al capítulo primero de Génesis, capítulo 2, y tenga por ahí un separador. Pero antes quiero decirles lo siguiente. Hermanos, el acontecimiento del Génesis, capítulo 1, o en el acontecimiento del Génesis, en el inicio de todo, en la creación, Pablo no está citando el inicio de Génesis para señalar el comienzo de la maldición de la humanidad, es decir, de nuestro pecado. Estoy tratando de ampliar nuestro contexto. Pablo no está buscando colocar en un pedestal a Adán y colocando en un pedestal inferior a Eva o condenarla. Pablo no está justificando a Adán, ojo con lo que estoy diciendo, ni tampoco está condenando a Eva por su transgresión. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Muy sencillo, hermanos, llevándonos al Génesis para que entendamos lo más glorioso del Génesis. Por favor, a ver, ¿qué es lo más glorioso del Génesis, hermanos? A ver, ¿cuál? La creación. La creación. O sea, lo más glorioso del Génesis no es el pecado, no es la transgresión. Eso es de verdad, eso fue terrible, un acontecimiento terrible. Pero lo más glorioso, hermanos, es ver a nuestro Señor todopoderoso, todo soberano, todo maravilloso, actuar en acción, entrar en acción, ¿no? Crear todas las cosas con su poder, con el poder tan solo de su palabra, decirle a la nada, hágase, y tomar forma, ¿no? Hablarle a las cosas y darles vida, y a la misma vida darle un sentido, un propósito, y a todo ser viviente darle una función también. Es hermoso el libro de Génesis por eso, porque este es el contexto principal al cual nos está llevando Pablo. Pero lo hermoso, hermanos, y ojo con lo que le quiero decir, es que Génesis lo está citando Pablo por otra razón. Es que al dar vida y sustentar todas las cosas, Dios en el inicio lo hizo precisamente para asumir y entender el tema que estamos tratando de resumir, que es el gobierno de Dios, que nos edifica y que debemos de asumir, que ese es el tema precisamente de nuestro devocional. Es ver a Dios que no solamente le da vida a las cosas, las sustenta, sino que las crea con un perfecto equilibrio. Y ojo con esto, con un perfecto orden. Y eso es lo que Pablo está citando. También, si ampliamos nuestro contexto, esto es también lo que Pablo está citando y por eso está remitiéndonos al Génesis.
En la carta, hermanos, a Timoteo capítulo 1 del 9 al 15, todo eso es lo que está tratando de abordar. Todo eso es lo que está tratando de señalarnos, ¿no? Lo que Pablo nos está diciendo es que él hizo toda su creación estampando su diseño. Vaya, moldeando, estampando todo lo que él hizo, pero con esa característica de Dios, ¿no? Un orden, una sustentabilidad, un equilibrio. Y eso significa que el carácter de Dios en su creación fue hecho así. Así lo hizo Dios. Con orden, con equilibrio, con sustento. Incluso la misma escritura dice, ¿no?, que las cosas que él creó, si usted lee el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que todas las cosas hechas fueron creadas precisamente vaya a la carta de, vamos al libro de Génesis, por favor, antes de que se me olvide, porque yo la tengo aquí pero se me olvida. Por causa de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir algo que no es, así que vamos a ver. ¿Quién tiene Génesis? Digo, el Hebreos, capítulo 1. Ajá. ¿Alguien lo tiene? Bueno, vamos a leerlo. Dice: habiendo Dios ordenado, hablando muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, observe el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? ¿Se da cuenta que hay una razón por la cual nuestro Señor hizo el universo? O sea, dije Hebreos capítulo 1, Perdón, capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta que el propósito incluso, o las razones por las que Dios mismo instituyó, o dio vida, o creó las cosas, fue por la causa ¿de quién? De Cristo, hermano. O sea, todo eso ya tenía un propósito. Entonces, hermanos, si nosotros estamos hablando de que Dios es un Dios de orden, un Dios que mantiene un equilibrio, una sustentabilidad en todas las cosas, ¿qué cree que Dios está tratando de decirnos a nosotros como iglesia? ¿Qué cree que Dios nos está tratando de decir a nosotros como pueblo? Bueno, que de esa manera en la que Dios demuestra su carácter, radia su carácter en su creación, nosotros también lo tenemos que hacer. Nosotros también tenemos que vivir de esta manera, como ordenados. De ahí el tema, ¿no?, que estoy escogiendo para este domingo: edificados en el gobierno y en el orden de Dios para su iglesia. Nosotros debemos exponer la palabra, hermanos, de esta forma, y debemos ser vistos por los demás, por quienes nos rodean, de esta misma forma. Si su gobierno está en nosotros, el orden en tu vida, el orden en mi vida y la forma en la que hacemos las cosas, obviamente será evidente. ¿Por qué? Porque somos luz. Porque Dios nos dice que vivamos ordenada y decentemente. Fíjate cómo la escritura en el versículo 40, precisamente, si tienes ahí un separador en la carta a Timoteo, yo se lo voy a leer si no, dice que todo se haga decentemente. ¿Y con qué? Con orden. Bueno, es que Dios desea que de la misma forma en la que su carácter se manifiesta y se mostró aún en la creación, y nos ha venido mostrando a lo largo del Génesis, el Éxodo y toda la escritura y toda su palabra revelada a nosotros, nos ha mostrado que es un Dios de orden. Es un Dios cuyo carácter se manifiesta con orden. ¿Por qué? Porque no hizo las cosas a la deriva, no hizo las cosas nomás porque sí. Todo cumplió un propósito. Y me llama mucho la atención el concepto de decencia cuando el Señor habla, ¿no?, de que hagamos todas las cosas con orden y de manera decente. Porque decencia significa tener compostura, tener honradez, recato. Y dice esta definición, honradez y responder como corresponde a cada persona. Yo te pregunto, ¿cómo corresponde a cada persona? En este caso a nosotros, ¿cómo deberíamos de responder en nuestra vida secular, en nuestra vida como iglesia, como pueblo de Dios? ¿Cómo deberíamos de responder si Dios es un Dios de orden? Bueno, de la misma manera, profesando esa verdad que adorna nuestras vidas, obviamente porque honramos la palabra y buscamos imitar precisamente la vida de Jesús, autor de todo lo que nosotros vemos y la razón y el motivo por el cual todo se creó. Dicho sea de paso, yo quiero preguntarte, ya que estamos tocando este punto y este tema, ¿cómo está tu vida al respecto en este sentido?
¿Cómo está tu vida ordenada en todos los sentidos de tu vida, ¿no? No solamente en la iglesia. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está el orden en tu trabajo? ¿Cómo te estás ordenando en tu escuela? Por supuesto en tu iglesia. Incluso detallitos tan sencillos como esto, ¿no? A veces incluso la alimentación, tus prioridades. ¿Cómo estás ordenando tu tiempo? En las funciones y roles que tú y yo tenemos, por ejemplo yo como padre, ¿no? Yo tengo que llegar a esa introspección. ¿Cómo estoy cumpliendo mi responsabilidad? ¿Qué estoy exponiendo a la vida de mis hijos? Como madres, ustedes de la misma forma, ¿qué están haciendo? ¿Qué están reflejando? ¿Qué están viviendo? O como hijos, y en este caso, bueno, todos nosotros como servidores. Pero una segunda pregunta sería muy interesante. ¿Qué opinión tienen nuestros familiares o amigos al respecto de nosotros? ¿Qué opinan de ti en tu trabajo? Si le preguntan de ti a alguien, ¿no? Tu vecino, no sé yo, piden referencias de ti en tu trabajo, ¿qué dirán? No, es que es una persona muy honrada, muy honesta, ¿no? Muy ordenada, ¿no? O posiblemente no sé, pero sería muy bueno saber de qué manera, si nosotros decimos que vivimos en luz, bueno, vivir en luz significa también vivir ordenadamente. ¿De qué manera estamos nosotros compartiendo o testificando a los demás? Pablo, hermanos, en ningún momento está minimizando ningún acontecimiento. Pablo en ningún momento está minimizando los hechos del versículo 13 y 14, de los cuales señala quién fue creado primero y quién transgredió. Pero acuérdense que estamos viendo de manera paralela también la carta a Timoteo con la carta a Corintios. Y la carta a Corintios también tiene un contexto importante que nos da luz y amplía aún más todo esto que estamos estudiando. Porque en el capítulo 14 afirmamos nosotros nuestra necesidad, hermanos. Escuche esto, nuestra necesidad que tenemos de apegarnos, de someternos al gobierno de Dios sobre nosotros. Su gobierno en nosotros, edificarnos en su gobierno, porque necesitamos ser gobernados por él. Fíjate lo que dije, no dije debemos, dije necesitamos. Es una necesidad que tenemos. Hermanos, si no hay un orden entre nosotros, si no nos ordenamos correctamente, obviamente esto va a ser evidente. Y en el versículo 3 y 4 de la carta a los Corintios del capítulo 14 dice algo muy interesante el apóstol Pablo. No lo leímos la vez anterior por la cuestión del tiempo, yo lo voy a resumir. Pero dice en este versículo, ¿no? Hablando de los que profetizan y hablan en lengua, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Fíjate para qué. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Fíjate que no es nada más hablar en lenguas ni profetizar. Hay que ver intérpretes, tiene que ver una serie de requisitos, obviamente. ¿Con qué propósito? Edificar a su iglesia. Es decir, tiene que haber un orden. Pero también tiene como propósito exhortar. Exhortar significa animar y al mismo tiempo consolar, porque para eso estamos también. No nada más para llamarnos la atención y corregirnos, no, también motivarnos, también animarnos, también consolarnos. El versículo 13 y 14, del 13 al 15 en esta misma carta, dice algo sumamente interesante también. Hablando precisamente de los que hablan en lenguas o los que profetizan, dicen, por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Se pregunta Pablo, ¿no? Oraré en el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Lo que hacemos lo tenemos que hacer entendiendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde nos está llevando Dios en este diseño que Él ha creado para nosotros? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es precisamente que maduremos, que crezcamos y entendamos su palabra. Pero el versículo 33 y 40 lo decía hace un momento, porque Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de ¿qué? De paz. Como en todas las iglesias de los santos, no es nada más en Éfeso, no es nada más en Corintios, es por nosotros también. Porque todo lo que se haga, hágase decentemente y en orden. Esa es una prioridad que tenemos que hacer. Necesitamos someternos al diseño de Dios para poder tener estas características, este carácter que Dios desea estampar y moldear en nuestras vidas. Y fíjate cómo concluye el versículo 20 de la misma carta a los Corintios. Los voy a leer. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión. O sea, hermano, medita en esto que te estoy diciendo. Medita en esto y analiza la actitud.
No sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebé en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de estos asuntos. Unas cosas tenemos que ser como bebés, ¿no? Muchas veces parece más enfoque en las cosas de doble sentido y parece que las entendemos más rápido que las cosas espirituales. Esto no debe ser así. En las cosas que más nos deben importar, en las cosas que el Señor nos está llamando a prestar atención, que son en estas, debemos de ser maduros. Fíjese el versículo 23, si los incrédulos o la gente no entiende estas cosas, es decir, las lenguas angelicales y la profecía, que es de lo que les estoy hablando, entran en reunión la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos, concluye Pablo. Se puede, no sé si estoy explicándome mi idea, pero Pablo nos está citando estos ejemplos para que entendamos, hermano, que no podemos hacer las cosas a la deriva, las cosas al ahí se va, a hacerlas por hacerlas. Tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una madurez, tiene que haber un propósito que es edificar, tiene que haber decencia, tiene que haber orden, y el propósito es precisamente para edificación de su iglesia, pero también para testimonio de los demás. Sino, ¿qué pensarán de nosotros? ¿Estamos, como dijo el apóstol, qué? No, hermanos, no es así. Y hay mucho más todavía de lo que el apóstol Pablo nos está relatando en esta carta. Aún las cosas inanimadas, fíjate cómo pone este ejemplo. Las cosas sin vida, fíjate. Como la flauta o el arpa, el versículo 7. Al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o el arpa? Pregunta. Es decir, tocar un instrumento requiere cierto conocimiento, ciertas habilidades, ¿no? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Antes el sonido de la trompeta era para reunión del pueblo o para preparar al pueblo para una batalla, pero si no se distingue ese sonido, pues no se va a saber para qué es, ¿no? Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo, incluso en las cosas inanimadas. Versículo 9, así también ustedes, a menos que con la boca pronuncien palabras inteligibles, pregunta, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Hablando en el contexto que Pablo está hablando acerca de la profecía del don de lenguas. Bueno, en el contexto amplio nuestro, nosotros como iglesia, necesitamos entender que hacemos las cosas con entendimiento. Yo no llegué aquí improvisadamente y me puse a hablar. Hay un tema, hay una preparación, hay todo un tiempo. Mi hermano Nacho, quien vaya a dirigir, bueno, hay una preparación, hay un entendimiento, no es improvisado. ¿Por qué? Porque lo hacemos con ese entendimiento, con ese nivel de madurez que necesitamos, sabiendo de la gloria de su nombre, que es con ese propósito, ¿no? La gloria de su nombre. Pablo, hermanos, jamás improvisó en las instrucciones. ¿Cómo voy a dirigir una iglesia? ¿Cómo voy a encontrar posibles soluciones para ordenar la iglesia del Señor? Pablo nunca se preguntó eso. ¿Cómo eliminar el caos en la iglesia? No, eso no se preguntaba a Pablo. A Pablo sí le preocupaba la conducta, por supuesto, de la iglesia de Éfeso, pero no se preguntaba cómo iba a solucionarlo. ¿Sabe cómo lo iba a solucionar? Precisamente remitiéndose a las Escrituras. O sea, él lo sabía. Entonces en Pablo no existía ningún problema, no se estaba mordiendo las uñas, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Él sabía que tenía la verdad en sus manos y que con la misma verdad iba a presentarla, la iba a exhibir, la iba a exponer para que fuéramos nosotros, en este caso la iglesia de Éfeso, ordenada. Vamos a continuar el próximo domingo con este devocional. No he podido concluirlo en 2 domingos, así que vamos a continuar. Hay unas cositas todavía que analizar, sobre todo la parte literal que quiero estudiar, que es el versículo 12-13, en donde Pablo explica, ¿no? Porque la mujer dice que el hombre es creado primero y no fue el hombre el que transgredió, sino la mujer. Y eso lo vamos a explicar también para entender un poco más y tener claridad en lo que Pablo nos está enseñando. Por otro lado, quiero concluir señalando lo anterior. El domingo anterior, hermanos, punto y aparte, ya terminé mi devocional. Sucede algo. Hice un comentario y quiero aclararlo. Hice un comentario referente bueno, quienes estuvimos, y yo espero haber sido todos ustedes, hice un comentario haciendo referencia a que mi pastor decía es de pocas pulgas, ¿no? Y yo creo que quienes entendieron esto saben a qué me estaba refiriendo con esto. Pero la intención obviamente no fue malintencionada, la intención fue explicar que si tenemos la necesidad como iglesia de aclarar o ordenar ciertas cosas, en este caso él como pastor, yo sé que con la autoridad que Dios le ha dado, bueno, lo va a hacer. Entonces, en ese sentido yo creo que se malinterpretó, hubo una confusión ahí, a lo mejor alguien tuvo algún malentendido de esto,
Bueno, yo quiero pedir disculpas, quiero pedir perdón si esto fue no fue malintencionado, si esto fue malinterpretado. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de orden, estamos hablando de decencia, y yo creo que las cosas no ocurren nomás porque sí, hay un propósito. Y esto debe de ser, por cierto, aclarado, ¿no? Si esto quedó duda en su corazón, si esto a lo mejor generó más confusión, bueno, discúlpeme, no, nunca fue la intención. Lo dije en un momento tratando de explicar algo y que se entendiera, y a lo mejor en este momento pasó eso por mi mente, pero en ningún momento obviamente fue decir que mi pastor es una persona agresiva ni nada por el estilo, ¿no? Estoy hablando de la autoridad que él tiene y de la autoridad que obviamente los líderes que están en la iglesia tendrán que asumir en algún momento para corregir algo que esté mal. En ese sentido yo quiero pedir dos cosas, ya que estamos hablando de este tema tan interesante que tiene que ver con el orden de Dios. Número uno, yo quiero pedir que no se edite esto que estoy diciendo. A mi hermano Enrique le pido por favor que no se edite, porque esto es en la cuenta que tenemos obviamente en Facebook, que no se edite, que quede como está. ¿Por qué? Porque esto debe de quedar como antecedente no solamente para mí, sino también para ustedes. Ustedes tienen que entender que también nosotros debemos de respetarnos, tenemos que tener cuidado en las formas, tenemos que ser edificados también en la manera en la que hablamos. Y bueno, yo me equivoqué ahí, ¿ok? Les pido perdón. Y por otro lado, quiero pedirles que nos ayuden a orar. ¿Cómo? No es fácil, hermanos, estar en este lugar, compartir una palabra, exponer la palabra. Muchas veces queremos decir algo y a lo mejor alguien, por cuestión, por ejemplo, cultural, ¿no? A lo mejor que sea de otro país, yo digo algo y se puede entender como una palabra grosera, no sé yo. Pero el caso es que yo le pido que me ayude a orar a mí, a los que compartimos la reflexión, a los viernes que está mi hermano también compartiendo la palabra. ¿Por qué? Porque rogamos a Dios que sea su palabra la que se exprese, que sea su palabra la que sea siempre hablando a la vida de simples hombres, siervos de Dios que desean hacerlo de la manera más clara. Así que yo les pido estas dos cosas, ¿no? Particularmente a ustedes les pido, oren por nosotros. Oren, necesitamos de sus oraciones para poder recibir palabra fresca, palabra nutritiva y desear alimentarnos en su palabra, que ese es el propósito por el cual tú y yo estamos aquí. Aquí estamos madurando y creciendo todos, amén. Pero no vamos a justificar nada también. Si eso estuvo mal dicho, yo tengo la responsabilidad de aclararlo y se los comento para que también lo hagan extensivo. Amén. Así que hermanos, muchas gracias. Vamos a orar para concluir. Señor, muchas gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, porque nada, Señor, simplemente sucede porque sí, Señor. Todo tiene y concluye en un propósito. Yo te agradezco, Señor, porque tú has puesto palabra en nuestros corazones. Has enseñado mi vida, Dios, para moldear también mis expresiones, adecuarlas, Dios, a un entendimiento, a un enfoque tuyo, Dios. Yo glorifico tu nombre, Dios, juntamente con mis hermanos, y pido que sea tu palabra siempre exaltada, glorificada en todo momento, Señor. Gracias por cada hermano que está en este lugar. Abre su corazón, abre su entendimiento, que puedan ver, Dios, que podamos ver la gloria de tu nombre, la instrucción, Dios, que nos lleva a todo precioso lugar, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mi Señor. Gracias por todo lo que haces y todo lo que sigues haciendo, y aún por lo que harás, Señor. Que todo sea para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.